Vamos a comenzar. Lo primero, agradeceros a todos estar aquí. Espero que ayer en la fiesta lo hayáis pasado bien y que en general la camp esté yendo a vuestro gusto. Primero me voy a presentar. Soy Juan Pablo. Me gusta que me llamen Juanpi y de hecho es mi apodo en Drupal.org y en redes sociales. Desde hace muy poco trabajo en Lulabot, que es una empresa de Estados Unidos que hace servicios y formación. Y dentro de la comunidad mantengo estos módulos y aparte he escrito un libro sobre Drush. Y por cierto que si tengo un libro en la mochila, una copia, si alguien quiere participar, si ponéis un tweet que contenga este hashtag, al final de la charla miré el registro y sacaré un tweet aleatorio. Si esa persona está aquí, lo avisaré y puede pasar por el registro a recogerlo. Cuando iba a empezar con esta charla, quería poner un logo grande de Git para contar lo que es y lo que me di cuenta es que poniendo en Google Images Git parece como que nunca ha habido un acuerdo de cuál es el logo. Entonces he puesto todo lo que he encontrado directamente. En esta charla no voy a hablar de conceptos básicos de Git o de cómo instalarlo, sino de herramientas que son útiles y que nos pueden ayudar a encontrar errores, flujos, quién ha introducido algún bug, quién ha sido el autor de cierto texto, que en ciertas ocasiones en el desarrollo de un proyecto pueden ser muy útiles. Voy a comenzar con gestión de ramas y podríamos dedicar una sesión entera a hablar de gestión de ramas y de hecho si al final de la charla alguien quiere dar su opinión de cómo lo hace y cómo le ha funcionado, perfecto. Voy a dejar de hecho un tiempo un poco más largo de lo normal para preguntas para que haya un poco de debate. Pero voy a centrarme en dos modelos que son los que más he visto en proyectos y que también he visto que funcionan. Este es el más sencillo en el cual hay solamente una rama master que en este diagrama vemos las flechas son ramas y los puntitos son commits. La rama master siempre se trata de mantener estable y los commits que veis directamente en ella son lo que se llaman hotfixes, es decir, una corrección rápida para que corregir algo en el entorno de producción, mientras que las ramas de arriba son ramas temporales. Son desarrollos cortos que pueden ser una semana de un sprint o 2 semanas, un proyecto más largo de a lo mejor un mes, un simple ticket, y que cuando ya han sido verificados, en el entorno de desarrollo, por ejemplo, es cuando se hace el merge y el push. Y entonces la rama master ya contiene esa rama. Desde el punto de vista de servidores y de entornos, tanto el servidor, si tenemos, por ejemplo, nuestro entorno local, un entorno de desarrollo para que otra gente pueda verificar nuestros cambios, y un entorno de producción, tanto el entorno de desarrollo como el de producción apuntarían a esta rama, pero la diferencia estaría en que en el entorno de desarrollo nosotros entraríamos y haríamos un merge de aquellas ramas que queremos que se verifiquen, por quien sea. Pero no haríamos el push, solamente un merge. Y entonces en el entorno de desarrollo contendría todas las ramas en las que se están desarrollando. Pero master seguiría estable. Y luego los tags serían donde apunta el entorno de producción. El entorno de producción, en vez de apuntar a master, apuntaría un tag en concreto. Eso tiene una serie de ventajas, como por ejemplo que nadie puede hacer git pull y que no sepas en qué estado se va a quedar tu proyecto después de hacer pull. No sepas en qué commits, que de repente a lo mejor alguien haya metido un commit que haga algo que no quieras que salga, pues mediante los tags lo controlas. Dices a qué punto de la rama master te quieres poner en ese momento en el entorno de producción. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Vale, pues continúo. No me cabe el diagrama de lo grande que es. Este es el flujo más complejo. Resulta útil cuando los desarrollos son largos y tardan en pasar a producción y cuando también hay mucha gente trabajando en el equipo. Esto empezó hace como 2 o 3 años por una persona que no me acuerdo su nombre, pero he puesto aquí en pequeñito la URL. Las diapositivas están en la página de la Drupal Camp. No está esta URL porque he hecho un cambio esta mañana y todavía no lo he subido, pero si ponéis git flow lo encontráis. Y en este ejemplo, voy a aprovechar la barrita que me ha dejado Rodricels. Vale. Tenemos 2 ramas fijas, que son master y develop.
siempre existen. Y luego, aparte de esto, tenemos 3 tipos de ramas de corta duración, que son los hotfixes, las ramas release y las ramas feature. Un hotfix es, como en el ejemplo que hemos dado antes, una corrección rápida que hacemos en master. Siempre tratamos de mantener master y develop lo más sincronizadas posibles, es decir, que hacemos un hotfix en master, lo pasamos a develop. Y por otro lado, las feature branches son tickets, sprints, proyectos que estamos haciendo, que salen de develop y cuando queremos que se prueben, se pasan a develop. Es decir, develop tiene todo el desarrollo que se está haciendo. Y una vez este desarrollo se ha probado, es cuando se crea una release branch, que significa vamos a preparar una nueva versión que vamos a lanzar. Entonces, eso significa que a lo mejor cuando creemos esta release branch vamos a, por ejemplo, quitar cosas que no queremos que salgan en el entorno de producción, que se han estado haciendo aquí, hacer correcciones de algún error que pueda surgir en esta rama, y de aquí crearemos un tag que va a master y de ahí vamos a producción. En cuanto a servidores, producción apuntaría también a un tag de master, mientras que el entorno de desarrollo apuntaría directamente a develop. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Supongo que la mayoría de la gente que ha utilizado Git ha utilizado alguna vez los comandos log y diff. Una utilidad que tienen es que te permiten, aparte de ver el log de la rama en la que estás o ver las diferencias que tienes con respecto al último commit en tu máquina local, es que puedes comparar. Aquí he puesto, es un poco más complicado de leer esto, es el patrón, voy a explicarlo un poco. Tú puedes utilizar log o diff desde un commit hasta un commit. Es decir, puedes decir, quiero que me digas qué diferencia hay entre la rama master y la rama dev. Quiero que me muestres las diferencias en código. Pero si pones aquí, sin embargo, git log, te va a sacar todos los commits que tiene dev y que no tiene master. Entonces, esto es muy útil cuando, por ejemplo, queremos hacer un merge y queremos saber actualmente qué es lo que va a venir en la rama de destino. Al final, estos son simples referencias. Una rama al final apunta un commit. Entonces, aquí podemos poner tanto el nombre de una rama como el nombre de un tag, que también es un puntero a un commit en particular, como el mismo head, que es un puntero especial que directamente apunta al último commit que has hecho, o el commit en el que estás actualmente en la línea de comandos. Y luego, finalmente, si quieres ver los cambios, por ejemplo, las diferencias que hay en algún path concreto, en algún archivo concreto, puedes hacerlo añadiendo --, y el path o el archivo. Bisect sirve para ver en qué momento del log se ha introducido un bug o se ha introducido un cambio que queremos cambiar o revisar. Voy a explicar brevemente este flujo y luego voy a enseñaros un ejemplo. Supongamos que estamos aquí, este es nuestro último commit, y si hacemos un git log veríamos un commit, el anterior, el anterior, el anterior, el anterior, el anterior. Tenemos cierta certeza de que en los últimos 11 commits se ha metido un bug. Y lo que vamos a hacer es navegar por esos últimos 10 commits y verificar con el navegador o con la línea de comandos si ese bug sigue ocurriendo. Lo que queremos al final es ir eliminando commits hasta que encontremos aquel que introdució el bug y ya decidamos si queremos deshacer ese commit o hacer algún otro cambio. En fin, voy a abrir ahora un proyecto. ¿Se me oye bien? Creo que está apagado. Bueno, voy abriendo. De hecho, lo tenía... Mira, lo tengo aquí. Git bisect. Ahí. Vale, voy a coger el módulo views, por ejemplo, y voy a volver 10 commits atrás para verificar si puedo encontrar ese commit. Se le suele llamar víctima
o candidato. Entonces voy a ejecutar el comando. Si por ejemplo vemos el log, aquí tenemos obviamente todos los commits. Y yo lo que voy a hacer es, con git bisect, lo que haces aquí, mediante head y head-10, le estás diciendo, quiero revisar el commit desde el commit en el que estoy a 10 commits atrás. Entonces, a partir de ahí ya luego vamos a empezar a navegar sobre ellos. Entonces, aquí sería head, que es donde estoy ahora, y luego head menos 10. Es el corchete que hay encima de la ñ. Bueno, el resultado es que nos enseña que vamos a tener aproximadamente otros 2 pasos más para movernos adelante o atrás en los commits hasta que encontremos solamente un solo commit que podamos verificar. Y aquí nos dice a qué commit hemos vuelto atrás en el tiempo. Esto significa que en vez de estar ahora mismo en head, hemos vuelto a la mitad en el histórico de esos 10 commits. Lo que haríamos ahora mismo sería, por ejemplo, si tenemos un bug que, por ejemplo, muestra un warning cuando vemos una página web, pues iríamos a esa página web a ver si sigue ocurriendo. Supongamos que sí. No, he estado buscando a ver si encontraba algún warning en el módulo de views y últimamente no tenía ninguno así bastante claro, con lo cual no voy a hacer la parte del navegador. Supongamos que abro un navegador y vemos que el error sigue ocurriendo. Si el error sigue ocurriendo, quiere decir que está todavía más atrás en el tiempo, está en estos de aquí. Y con bisect lo que podemos hacer es decirle, si ponemos git bisect good, quiere decir que ya nos hemos pasado, con lo cual subiríamos por aquí, volveríamos acercándonos al último commit. Mientras que si ponemos git bisect bad, seguimos atrás en los commits restantes. Entonces, si ahora, por ejemplo, viendo que todavía seguimos viendo el warning, hacemos git bisect bad, volvemos otra vez un poco más atrás en el tiempo, nos dicen qué commit estamos ahora, y eso quiere decir que estaríamos aquí, ahora. Supongamos que ahora de repente abrimos el navegador y ya no sale ese warning. Entonces decimos, vale, pues en los 3 commits que he saltado, ahí está ese error que estoy buscando. Entonces diría, oye, pues ahora sale bien, pues git bisect. Por cierto que si ponemos aquí help, nos dice las diferentes opciones que tenemos. Hay bastantes, pero no voy a ver todas. Pero si ponemos aquí git bisect good, ya podemos ver, de hecho, que ya estamos a punto de quedarnos sin commits por revisar. Y, por otro lado, ya estamos en este momento. Entonces, ya no he puesto el último paso, pero ya en nuestro último, si estuviéramos aquí, 2 opciones. O que aquí ya veamos que vuelve a ocurrir el error, con lo cual este es el commit que tiene el error. Ya podríamos luego decidir si hacemos un git revert para deshacerlo o haríamos un git show de ese commit para ver qué está haciendo para hacer la corrección que queramos hacer. Entonces, por ejemplo, si viéramos git status, tenemos aquí el identificador del commit. Puedo decir, vale, pues este es el commit que tiene el error. Pues podría decir, venga, pues git show este identificador, este es algo hay aquí que ha introducido un error. Pues muy bien. Pues podría hacer a lo mejor, lo primero lo que haría sería volver otra vez al inicio, que esto se hace con git bisect reset, creo. Sí, volvemos otra vez al punto de partida y ahora podría hacer a lo mejor git revert ese commit para deshacerlo o simplemente hacer un commit nuevo que lo corrija. Vale, ahora git blame. No sé si alguien lo ha utilizado alguna vez, me gustaría saberlo. ¿Podéis levantar la mano alguna vez que hayáis hecho git blame? A gente que conozco por ahí arriba. Git blame, bueno, blame significa culpar o culpa. Tiene cierto sentido, porque git blame lo que te dice es quién ha modificado la última línea o qué commit modificó la última línea de un archivo. Entonces, esto es especialmente útil cuando, por ejemplo, ves un cierto código que no entiendes y te gustaría saber por qué se escribió así. Entonces, especialmente cuando trabajáis con un sistema de tickets, por ejemplo, y cada commit tiene una referencia, es decir, este es el commit del caso 7 que supuso tal y corregí tal. Ahí es cuando esto realmente es útil. En los proyectos de Drupal org siempre se hace, por ejemplo.
Y eso te permite que, por ejemplo, si estoy leyendo algo del módulo views y veo un código que digo, esto no me cuadra mucho, me gustaría saber por qué se ha añadido esta línea, poniendo git blame ese archivo, encuentro cada línea, el 20 sería la línea número 20, y aquí tengo la fecha en que se modificó, esta es la línea en sí, y qué commit y qué persona lo hizo. Entonces, hay una serie de pasos aquí y enlaces que sería coger este commit, con git show el commit ya veo el mensaje de commit completo, y veo que es nodo este número en Drupal.org por tal persona, tal. Yo con esto me puedo ir ahora a Drupal.org, abrir esto y ver la discusión completa. Y culpar a Boyans por lo que ha hecho. Y entonces, si utilizáis un sistema de tickets, os recomiendo hacer ese tipo de cosas porque esto es extremadamente útil. La otra alternativa es que sin saber muy bien por qué se haya hecho algo, lo corrijáis y volváis a introducir un error. Rebase sirve para deshacer o hacer cosas antes de un push. Supongamos que hemos estado trabajando durante 2 horas en un ticket y hemos ido haciendo 3 o 4 commits y queremos, por ejemplo, pues, cambiar el comentario de uno que ya hemos hecho previamente. Todavía no hemos pushado nada. Eliminar algún commit que no nos interesa porque a lo mejor era un comentario o tal. Incluso juntar commits para que quede al final un log mucho más claro. Esto no lo he probado, pero en teoría también se pueden ejecutar comandos entre commits. No sé muy bien qué es y de hecho no he encontrado mucha documentación al respecto. La sintaxis es rebase menos i viene de interactivo, porque vamos a ir ahora mismo commit por commit eligiendo qué es lo que queremos hacer con cada uno. Y otra vez, cuántos commits atrás en el tiempo queremos revisar. En este caso me voy a ir en los 3 últimos commits, que son 3 commits que he hecho en un proyecto. Y pues, por ejemplo, voy a editar uno de los commits y en el otro los otros commits los voy a juntar. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos en el módulo Twitter, si yo hago un git log, tenemos, como veis ahí, 3 commits arriba, que son commits estúpidos que he creado para esta charla. Todavía no he hecho push de estos commits. Y hago mucho hincapié en lo del push porque no hay que hacer push. No hay que hacer push, no hay que hacer rebase de commits que ya se han hecho, porque estáis reescribiendo la historia de un proyecto que muy probablemente ya tienen otras personas en sus máquinas o ya tienen otros servidores y que entonces los próximos commits que lleguen no van a cuadrar, van a dar errores. Nunca lo he probado, pero es como que simplemente no lo hagáis. Y si lo hacéis, pues podría tener suerte, porque vais a tener problemas. No van a cuadrar los históricos. Vamos a volver, a ver que me acuerdo del comando, rebase menos i. Menos 3, que son los 3 commits que tengo. Aquí arriba vemos los 3 commits en particular y debajo una pequeña ayuda. De cada commit podemos decir, pick es no hagas nada, este commit está bien, déjalo como está. Reward, como veis, es modificar el mensaje. Editar es ponerte a editar un poco el código de ese commit. Squash sirve para juntarlo con el commit anterior, que es lo que vamos a hacer ahora. Fixup es júntalo y ignora el comentario que tenía ese commit. Y exec es el que no he probado, que es el de ejecutar un comando. Entonces, se trata simplemente de ejecutar, o sea, cambiar estos tokens del principio y guardar el archivo. Y a partir de ahí vamos a revisar cada uno de los commits. Entonces, el primero, por ejemplo, voy a decir que quiero hacer un reward. Y de estos dos, si no me equivoco, esto funcionaba así. Porque es que esto está en diferente orden. El último commit es dummy 3, luego va dummy 2 y luego dummy 1. Entonces, poniendo squash en dummy 2, estamos diciendo que queremos juntar dummy 2 con dummy 3. Guardo esto. Y lo primero hemos ido a dummy 1, que es el que hemos dicho que queremos cambiar el comentario. Ahora hemos vuelto atrás 3 commits
y ahora estamos volviendo hacia el head, ejecutando las acciones que hemos puesto. Entonces, supongamos que dummy1 ahora pues sería dummy1 cambiado, por ejemplo. Guardamos. Y ahora es el siguiente paso que hemos puesto, que es que queremos juntar dos commits. Entonces, nos está informando de que esto es una combinación, el mensaje del primero es este y el mensaje del segundo es este. Digamos que pongamos dummy1, por ponerle cualquier tontería, reloaded. Y ya está. Y cuando guardemos, volvemos otra vez al head y si hacemos un log, vemos que nuestro último commit es dummy3, que en realidad es este commit y el anterior que había antes, y dummy1 reloaded es el commit que hemos cambiado el comentario. A partir de aquí, si estamos contentos, ya podremos hacer git push. Como os he dicho antes, es una herramienta muy potente, muy útil, pero tiene sus riesgos. Y el único es simplemente que no hagáis push o no toquéis cosas de cosas que ya se han hecho push. Os podéis asegurar de en qué momento estáis simplemente mirando status. Aquí, por ejemplo, estoy diciendo que estoy por delante de las ramas remotas en 2 commits. Pues puedo hacer un rebase de 2 commits, pero no más. Parches. ¿Alguien ha creado aquí o ha enviado alguna vez algún parche a Drupal.org? Vale. Ayer hubo una charla sobre cómo contribuir en Drupal y hablamos desde un punto de vista más verbal de cómo contribuir y enviar parches. Y bueno, hay mucha gente que dice, es que no sé ni cómo, por un lado no sé ni cómo enviar un parche a Drupal.org y por otro no sé cómo gestionar parches en mi proyecto. Si yo tengo que parchear un módulo o incluso core, no sé dónde ponerlo ni cómo hacer ese parche para tenerlo documentado para que si en un futuro hay que hacer una actualización, tenga eso a mano y bien registrado. Entonces, hay dos formas de hacerlo. Para empezar, me he olvidado poner aquí la referencia, la pondré después, pero cada proyecto de Drupal.org tiene una pestañita que pone Git Information o Repository Information, y aparte de tener ahí la URL para clonar el proyecto, tenéis información de cómo enviar parches para ese proyecto que os puede valer perfectamente para el vuestro. Entonces, supongamos que yo he encontrado un bug en Views y quiero enviar un parche. Entonces, voy a ponerme de pie. Lo primero que haría sería clonarme el proyecto. Esto lo encuentro en la página de Views. Esto lo guardaría dentro de un proyecto Drupal. En este caso, pues estoy con la versión 7 de Views, pues, la versión de Drupal 7, pues tendría un Drupal 7 local montado y esto lo guardaría pues en sites all modules contrib, Views. Trabajaría con los cambios que quiero hacer y luego haría un git diff con este formato. Descripción, el número del ticket, el número del comentario. Esto lo sacamos de la issue en particular. Si es una issue que hemos creado nueva, pues el número de comentario sería 1, punto patch. Es muy importante, y esto es una cosa que cuando alguien va a probar un parche suele provocar problemas, que cuando hagamos este parche lo hagamos desde el mismo directorio donde está Views. Es decir, que nos pongamos en sites all modules contrib Views y lo hagamos desde ahí, porque es como luego el mantenedor va a aplicar ese parche. Luego voy a buscar un par de ejemplos de cómo resulta esto luego qué estructura tiene un parche en sí mismo. Y esta es la forma avanzada. Comenzamos igual, un clon, entramos al proyecto, hacemos los cambios que queramos hacer, hacemos un commit, que ahora explicaré por qué se hace esto. El formato de este commit suele ser issue, que significa caso o ticket, nombre del caso por personas implicadas y el título del mismo. Hay un plugin para Firefox y para Chrome que se llama Dreditor, que os da esto por defecto. O sea, es un plugin que añade opciones dentro de Drupal.org y os saca este mensaje. Podéis copiar y pegarlo, es mucho más fácil. Y por último, esta es la bola extra, Git Format Patch crea un parche y en este comando le estamos diciendo, quiero que me crees un parche comparándolo con esta rama remota, que es la rama del proyecto, y todas las diferencias que encuentres las vas a guardar en un archivito que va a tener nombre del proyecto, views, pequeña descripción, nombre de 2 palabras que se hagan un poco legible qué es lo que estás haciendo, nombre del ticket, esto lo sacas de Drupal.org,
el nombre del comentario que estás poniendo. ¿Qué ventaja tiene este método respecto al anterior? El anterior es muy fácil, pero el anterior no guarda información de en qué punto del repositorio, en qué momento del log lo hiciste. Por otro lado, estás creando el commit, que eso le ahorra tiempo al mantenedor. Él solamente tiene que hacer un apply y si le gusta, tu commit ya está hecho y un push. Y ya tiene además la autoría del commit, con lo cual en tu perfil de Drupal.org aparecería ya que tienes un commit en ese módulo. Aquí tengo un par de ejemplos que voy a abrir para enseñar cuáles son las diferencias. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Perdón, ¿hasta aquí alguna pregunta? Qué bien. Bueno, voy a enseñar primero el que es más sencillo. Esto es un parche hecho con Git diff. Es para Views Slideshow. Bueno, aquí de entrada ya podría deciros que este parche no se ha hecho desde la raíz del proyecto, con lo cual, salvo que tú tengas el proyecto dentro de un directorio llamado contrib, luego no vas a poder aplicarlo. Lo ideal sería que esto no estuviese y el parche se hubiera hecho desde la raíz del proyecto. Y simplemente pues las diferencias, ¿vale? Pero el tema está en que aquí no sabemos en qué momento se creó el parche, no sabemos cuál fue el último commit o el commit sobre el cual esta persona creó el parche. Y de hecho tampoco sabemos quién lo hizo, con lo cual si queremos aplicarlo habría que buscar a esa persona para poder darle autoría sobre el parche. Mientras que con format patch, como he dicho antes, no sé por qué no está copiando esto. Requiere un poco más de trabajo, pero es trabajo que le estás ahorrando al mantenedor y al final te estás ganando más puntos para que tú seas el autor de ese patch. Tiene mucha más información, está diciendo cuál fue el commit del log de este proyecto sobre el cual tú hiciste ese parche, con lo cual puedes saber hace cuánto tiempo lo hiciste, el mantenedor o una persona que esté probando este parche, quién lo ha hecho, cuándo fue la fecha y además el mensaje. Con lo cual es mucho más informativo que el otro. Aplicar un parche. Si vemos que nos da tiempo, haremos un ejemplo. Voy a volver otra vez a ese punto. ¿Alguien ha tenido alguna vez que descargarse un parche de Drupal.org para algún módulo? ¿Y lo habéis aplicado a mano o habéis podido aplicarlo y guardarlo? ¿Quién ha tenido que hacerlo a mano, por ejemplo? Vale, suele serlo. Es que yo entiendo que hay ciertos parches que están mal hechos o que no guardan los paths como he explicado antes y no queda claro. Aquí estoy resumiendo cómo se pueden descargar y probar parches. Lo primero sería descargarnos copiar la URL del parche mismo y descargarlo, ya sea pues, dando a guardar como o con wget, revisarlo si es que queremos ver qué es lo que está haciendo y aplicarlo. La diferencia principal es que generalmente nuestros proyectos suelen estar bajo control de versiones y claro, nosotros versionamos todo, desde el core hasta los módulos custom, hasta las features, hasta los módulos custom. Mientras que este parche afecta solamente a un módulo en concreto. Entonces, tú cuando haces git apply, Git está comparando tu repositorio con ese parche. Y tu repositorio empieza donde está index.php. Y si el parche, como el ejemplo que os he enseñado ahora, a ver si me hace caso esto. Joder. Ahí.
Y si el parche tiene un path como este, esto en realidad va a buscar que junto a index.php tengas un path auto entity. Cuando no, path auto entity seguramente estará en sites, all, modules, contrib, path auto entity. Entonces, una solución rápida para poder corregir esto es entrar aquí, ver este path y simplemente modificarlo. Funciona perfectamente. Podéis tocar esto, si te fijáis, esto hace, compara, aquí tienes los paths duplicados, pues cambiarlo. Añadir aquí sites, all, modules, path. Simplemente tenéis que hacer que cuadren para que Git sepa dónde está ese módulo. Y con eso ya podéis aplicarlo. La otra opción es aplicarlo manualmente, pero si el parche es un poco largo, os va a costar mucho. Eso se hace con Git Apply. -v significa verbose para que os diga qué cambios se está haciendo y en qué archivos. Obviamente luego querréis verificarlos y por último, si estáis de acuerdo, pues hay muchas formas de guardar este parche. Generalmente se hace una referencia en el commit en plan de, oye, he aplicado tal parche que estaba en tal URL y si quieres, pues o guardas el parche dentro del módulo o puedes crearte un directorio que se llama parches o patches donde tienes todos los parches. La próxima vez que vayas a actualizar el módulo sabes que tienes tal parche y que obviamente se va a deshacer cuando actualices el módulo. Con suerte, ese parche ya ha sido comiteado dentro del proyecto y no tienes que hacer nada. Bueno, aquí voy a dejar una parte de preguntas. Voy a ver si... sí, vamos a dar lugar a preguntas. Quería hacer la charla corta aposta. Si veo que no hay preguntas, voy a hablar algunos ejemplos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Me ha parecido muy interesante la charla. Has contado muchas cosas propias de desarrolladores de verdad, de lo bueno, de lo que reportáis aquí, parches de los que luego todos disfrutamos. Muchas gracias. Pero me temo que no todos aquí le damos el mismo uso a Git, ¿no? Entonces pensaba que a lo mejor nos podrías enseñar un poco o contarnos de alguna forma la manera de usar Git para mantener dos sitios en sincronía, ¿no? Que creo que es una opción que sí usamos o queremos usar algunos de los que estamos aquí, ¿no? ¿Te refieres a tener un entorno de desarrollo, subir commits? Un entorno de commits? producción, ya no por la cuestión de parchear, de mantener un parche, sino cómo sincroniza, cómo puedes hacer tú para mantener un sitio sincronizado y desplegar los cambios que hagas. Si todas esas características las puedes pasar a través de Git o cómo, si lo haces habitualmente, me interesaría mucho tu experiencia. Gracias. Vale, a ver si encuentro un proyecto que no sea privado y pueda enseñar cómo está, no sé, un proyecto antiguo. Dame un segundo, pero sí, me parece buena idea. Sí, este va a ser lo mejor. Vale. Vale. Un proyecto Drupal, ¿vale? Este es mi entorno local. Ahora mismo tengo un pequeño script en mi consola que me dice en qué rama estoy. Que, bueno, de hecho la podemos ver aquí. Perdón, no es git branch menos a. Este es el listado de ramas que tiene este proyecto. Las que están en blanco son las locales, son ramas en las que yo he trabajado, y las rojas son remotas. Para resumirlo brevemente, tú en un repositorio de Git... Si me voy un poco de la pregunta, dímelo, ¿vale? Voy a tratar de comentar un poco la visión general. Tú dentro de un repositorio de Git tienes ramas en las que estás trabajando que además están enlazadas con ramas remotas. Se refiere a remotas es porque hay un servidor central donde está una copia de este repositorio, el cual te has clonado, seguramente. Entonces, aquí tienes una rama master local y una rama master remota. Así como digo, tengo aquí mi rama master local y aquí también hay un... ¿dónde está? Aquí, Remote Origin Master. Entonces, pues, por ejemplo, voy a hacer un checkout a master. Que sería, pues, mi punto inicial. No sé por qué tarda tanto. Vale, ya estoy. Estoy en master. Supongamos que voy a empezar un proyecto nuevo, un ticket nuevo, más sencillo todavía. Digo, bueno, pues mira, pues esto se va a llamar git checkout-b, nombre del ticket. Yo qué sé, le poníamos antes nombres de animales, entonces voy a poner patito, por ejemplo. Git, ticket patito, ya estoy en patito. Entonces, empiezo a trabajar. Supongamos que voy a estar 2 o 3 días con este proyecto. Hago un commit, hago otro commit, hago otro commit.
y cuando ya acaba el día, yo no quiero guardar todos los cambios en mi ordenador, porque a lo mejor mi ordenador mañana revienta y lo pierdo. Entonces, aquí sería cuando haría... lo que estoy haciendo aquí es publicar esta rama en el servidor remoto. Push, de que, bueno, supongamos que ya he hecho commits, ¿vale? Es enviar mis cambios al servidor central, donde estamos varias personas juntando nuestro código. -u sirve para decir que esta rama está sincronizada con esa. Eso es lo que me va a decir, estás por delante de esta rama 2 commits, o que cuando haga pull sepa de qué rama me tiene que traer los cambios. Origin es simplemente ¿cómo puedo decir? Una referencia a ese repositorio. En realidad Origin es una URL a ese repositorio. Y Patito es el nombre de la rama remota, que generalmente suele ser igual que la rama que tengo local. Entonces, eso al final, pues por ejemplo, antes estaba en la rama 34 Cobra, pues obviamente en producción en el repositorio remoto hay un 34 Cobra. Entonces, en este proyecto en particular se utilizaba el primer modelo que yo decía de trabajo, el que es una sola rama máster y varias ramas temporales que se van juntando en desarrollo. Entonces, no voy a entrar al servidor de desarrollo, pero supongamos que ahora yo quiero que mi jefe vea lo que he hecho yo en la rama Patito. Pues entonces, por ejemplo, por SSH diría Juanpi, arroba, bla, 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 entraría a ese servidor. Supongamos que ya estoy dentro, y entonces lo primero sería tráeme las ramas remotas que se han creado nuevas. Entonces haría git fetch. Fetch significa, bueno, aquí no va a encontrar nada, yo creo, salvo que se haya hecho trabajo últimamente, pero bueno, lo hago directamente. Esto haría que la rama Patito ya estaría disponible. En el entorno de desarrollo yo estaría también en la rama master, pero lo que haría sería juntar estos cambios para que sean visibles en la web. Esto está tardando, pero tampoco voy a continuarlo. Para que esto sea más realista, en el entorno de desarrollo estaría en máster, pero este máster sería un máster tuneado, porque tanto yo como otras personas estamos haciendo merge ahí de varias ramas, viendo cómo se integran, y otra persona a lo mejor está viendo en la web cómo funciona esto y verificando que esto funciona, esto no funciona, esto no falla, que hay un conflicto, que no hay un conflicto. Con lo cual, si yo quiero publicar esta rama, simplemente haría git merge, origin, Patito. No haría push, aquí solamente haría el merge. ¿Vale? Entonces, este código ya estaría en el entorno de desarrollo y sería ya verificable por alguien. Si esto pasa y ya se quiere lanzar a producción, pues saldría del entorno de desarrollo y mi máquina local estaría en master, haría un pull para ver qué últimas cosas se han traído acá a master, y por último haría git merge Patito y luego un push. Eso significa que esta rama ya ha sido publicada en master. Supongamos que hay un par de ramas más que se quieren publicar también y ahora queremos hacer una nueva versión para producción. El entorno de producción apunta a tags, que simplemente es un puntero a un commit, ¿vale? Aquí tenemos el listado de tags que este proyecto tiene. Cada nueva versión es un tag, no importa que haya sido un solo commit. El ser un poco estrictos en el tema de apuntar a tags tiene muchas ventajas. Por ejemplo, que sabes siempre en qué punto estás, te permite además añadir un comentario para ver qué tipo de versión tienes. Y está mucho más organizado que simplemente estar apuntando a master y ir haciendo pull, que no sabes en qué punto te vas a quedar. Y por último, entonces haría git tag -a, que me permite dar un comentario, -m, lo que sea, nueva versión, bla, 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 2.0. Esto me crearía un tag, el cual luego subiría con git push origin tags, y por último entraría al entorno de producción. Con git fetch me traería tanto ramas como tags, y ya vería mi tag nuevo 2.0 y podría hacer git checkout 2.0 y ya está. Sí, sí. Lo planteamos evidentemente de la perspectiva de que tú estás manipulando ficheros que son los que publica tu repositorio y desde el que luego tira hacia la versión de producción. Quizás la única pregunta que me queda es si tú has operado, o sea, si los cambios no son estrictamente a nivel de código, sino si tú has interactuado con la web a efectos de nuevos registros de la base de datos y demás, ¿eso cómo lo mueves tú a tu versión de producción? ¿Conoces Hook Update N? No.
Vale, Hook Update N sirve para hacer actualizaciones en la base de datos. A ver si puedo enseñar. Vale, voy a coger el módulo Twitter para enseñar cómo funciona. Tú cuando quieres, por ejemplo, cambiar una propiedad de un... Estoy pensando cosas que no sé... vale. O sea, ya no me refiero básicamente a manipular esos ficheros a nivel de código. Sino imagínate que tengo que incluir 40 nodos nuevos. ¿De acuerdo? ¿Emplearías Git para una maniobra de este tipo? O sea, lo montarías en desarrollo primero para luego publicarlo en tu repositorio y luego esos cambios. Eso lo harás en Drupal 8. Sí, porque es un problema que tiene ahora mismo Drupal 7. No hay forma fácil y humana de poder crear contenido en un entorno de desarrollo y pasarlo o sobreescribirlo en producción. Ahora mismo ese tipo de cosas o se hacen en producción con ciertos roles para que la gente no lo vea o sin publicarlos, o se utiliza el módulo, creo que es Node Export, para escribir un módulo en desarrollo en local, exportarlo, te saca código y ir a producción y decir importar tal código y te lo crea. Es una limitación que tiene Drupal ahora mismo y se está trabajando en esto. Es la iniciativa de Configuration Management. Entonces, hasta entonces tendrás que hacerlo así. Sí, de tal modo te recomiendo que mires lo de Hook Update N, porque, por ejemplo, en mi trabajo siempre tratamos de evitar que haya que hacer este tipo de cosas, o sea, hacer cosas a mano. Ya por defecto, siempre nuevas versiones, se hace un revert de todas las features, se limpia caché, se mira si hay que hacer una actualización de base de datos, y todo lo que se puede hacer mediante Hook Update N, que son, ya te digo, pequeños cambios en la base de datos, se automatiza así. ¿Vale? Voy a abrir rápidamente, por ejemplo, aquí deben tener un montón. Por ejemplo, el módulo Views, estas líneas, Views Update 7301, estos son las pequeñas actualizaciones que están haciendo en la base de datos. Por ejemplo, fíjate, poner variables, ¿qué más? Añadir esto que está haciendo, borrar entradas de menú, en fin, tienes casi todas las APIs de Drupal aquí disponibles para poder modificar cosas en la base de datos. Voy a seguir a más preguntas porque si no va a ser un poco monopolio. ¿Alguien tiene más preguntas? Muy buenas. Una pregunta. Si tienes un entorno, ¿podrías llegar a tener, normalmente cuando haces código y haces cambios y tal, lo subes a un entorno de preproducción y entonces en teoría pasas baterías de pruebas y demás, ves que todo funciona perfectamente y tal, y luego se pasaría a producción? En ese entorno igual sería viable, a lo mejor, como la base de datos tiene que ser idéntica a lo que tienes en producción, porque tiene que ser un entorno idéntico para pasar la batería de pruebas, realmente hacer un MySQL dump, si es que tienes MySQL. Lo exportas, lo metes en Git, tienes tal, y luego haces diferencias entre los cambios que tú hagas en preproducción, que son esos cambios que quieres añadir en producción. Es un poco la respuesta. Igual sería viable hacer eso. Hacer un MySQL dump, lo metes en Git y entonces aplicas los cambios que quieras. Añades nodos, haces historias y tal. Luego está la parte de imágenes o cosas que puedas llegar a subir, que entonces habría... ¿Pero sería viable hacer algo así mediante scripting o...? Por poder sí que es viable. Lo que yo vería ahí como inconveniente sería que si es bastante información la que quieres subir, ver diferencias de código sería una locura. Entonces, eso sería tu reto, o sea, ver realmente... Bueno, aparte de que tu repositorio en sí, si tienes un dump de la base de datos, bueno, hay dos cosas, que es peligroso porque alguien puede coger el repositorio o bajarse el dump y la has liado, y que luego los diffs ya no serían solamente código, sería código y tu dump, con lo cual, claro, ver un cambio en código lo complicaría, pero por ser factible lo es perfectamente. Como siempre, o sea, en Drupal hay muchas formas de hacer las cosas, con lo cual si para ciertos casos te viene bien hacer un dump directamente, yo lo he hecho alguna vez porque ha sido útil, adelante. Pero hago hincapié en Hook Update N, que es el modelo, es la forma estándar de hacerlo, digamos. Y es muy potente y no está muy bien explotada, la verdad. ¿Alguna pregunta más, si es que da tiempo? Sí. No sé. ¿La qué? La N es porque es una numeración. Por ejemplo, es un convenio. Aquí tenemos views, ¿ves aquí que tiene arriba 6.14? Significa que ese commit era de la versión de Drupal 6. El primer dígito es la versión de Drupal y luego las centenas
son todas las actualizaciones que haces. Empiezas desde cero en tu proyecto y vas subiendo por módulo. Cuando tú pones update.php y te pone actualizaciones disponibles, pues son estas. Y te dice la número 700, que tiene, pues te muestra además el comentario, coge el comentario del código. Y es una numeración. Entonces tú lo vas siguiendo y Drupal lo que hace es ver guarda un registro de en qué punto está cada módulo para ver si has añadido nuevos. Y ya está. ¿Queda tiempo para alguna más o ya está? Muchas gracias.